buenos días, hermanos, a todos los presentes y también a los que nos acompañan a través de las plataformas que todos conocemos. Estamos estudiando los días domingos en la mañana todo lo que tiene relación con descubrir, voy a decirlo de esa forma, descubrir todos juntos quién es Dios. Porque bien sabemos que estamos en tiempos peligrosos, en tiempos en que no solamente lo que decía nuestro hermano, en donde hay una degradación, y nuestra hermana Olguita nos decía un testimonio estremecedor, degradación moral, ¿no? Espiritual, porque de alguna manera los que ya hemos criado niños y están grandes, uno en cierto modo descansa, pero no debe descansar porque todavía hay padres, ¿cierto?, como iglesia, que están criando, están recién saliendo al mundo, entrando en esta sociedad que va de mal en peor conforme a la profecía bíblica, ya que el Señor nos ayude a apropiarnos de lo que Él mismo dijo, ¿cierto? No ruego que lo quites del mundo, pero sí que lo guardes del mal. De otra manera tendríamos que vivir en una burbuja. Así que confiemos en el Dios soberano que va a guardar a nuestros pequeños de tanta maldad, de tanta ideología satánica, que se está apoderando no solamente del magisterio, ¿no es cierto?, de los colegios, sino que también en la iglesia, hermano. Y una de las cosas que está ocurriendo es precisamente las falsas doctrinas, esta reinterpretación de lo que es Dios, esta reinterpretación de lo que es su esencia, como la Biblia lo enseña, se está tergiversando, y por eso que nosotros también tenemos que estar ahí observando por las Escrituras, volviendo a repasar. A lo mejor usted podría decir, yo lo tengo bastante claro, qué bien que lo tenga claro, pero no es malo repasar estas doctrinas, de modo que respondamos a esta pregunta que nos acompaña desde marzo de este año: ¿quién es Dios? ¿Ya? Un Dios soberano, un Dios supremo, un Dios lleno de amor, de misericordia, de gracia, lleno de paciencia, un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, un Dios santo, el más santo de todos los santos, lo leíamos la semana pasada, es decir, el Santísimo. Santo, 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 decían los serafines, y pudimos aprender un poco más de su santidad. Y también ensalzar a nuestro Señor Jesucristo, quien es el único que nos permite llegar a este trono de gracia, ¿no es cierto?, que es del Dios Santo, y que muy pronto, lo voy a decir así, estaremos glorificados, hermanos, con un cuerpo semejante a la gloria de nuestro Señor Jesucristo, disfrutar de la presencia en la santidad de las alturas, y todo por la obra, todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo. El Dios que adoramos, hermanos, que está en las Escrituras, es un Dios sentado en un trono, que ejerce soberanía. Desde allí, nada de lo que pasa en este mundo está fuera de su alcance. Nunca perdamos esa perspectiva. Hoy día la iglesia se descontrola un poco porque no confía de que Dios está sentado en un trono, sino que nosotros tenemos que tomar las riendas de algo para cambiar el destino de esta humanidad. Y no va a ser así. Todo lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir mañana está claramente detallado en las Escrituras, y le debo decir, para el mundo no es algo muy promisorio, pero para nosotros es glorioso, porque viene la redención, ¿no es cierto?, la salida de este mundo. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura como esperanza para nosotros. En el día de hoy, hermanos, y creo que nos va a tomar más de una reunión, vamos a comenzar a hablar de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Hemos abordado las semanas pasadas lo que eran sus atributos privativos, que solamente le pertenecen a la deidad, a Dios, pero ahora vamos a descubrir, y que el Señor nos ayude, su Santo Espíritu, a descubrir la naturaleza de Dios, y en particular vamos a hablar de la Trinidad de Dios. Porque la Biblia enseña de que, vamos a partir así, no son tres dioses los que adoramos, ¿ya? No existe este concepto politeísta en la Biblia, ni en Israel ni con la iglesia primitiva. Nosotros creemos en un solo Dios. Pero cuando decimos creer en un solo Dios conforme a la Escritura, no podemos negar que este único Dios se manifiesta de manera independiente en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De eso vamos a hablar, hermanos. Y en esta oportunidad, en esta mañana, en estos minutos, vamos a enfatizar en este concepto de la Trinidad, primeramente, que Dios es uno, ¿ya? Que no nos confundamos con una idea pagana de politeísmo o de triadas paganas como los
pueblos paganos enseñaban, porque a nosotros se nos imputa, por ejemplo, no sé cuántos han hablado alguna vez con los testigos de Jehová, personas muy amables, nada que decir, pero ellos no son hermanos en Cristo. ¿Ya? Ellos son buenas personas, moralmente, cívicamente correctas, pero su doctrina no está en las Escrituras. Y no solamente niegan la Trinidad, sino que niegan otro tipo de cosas que son terribles. Por ejemplo, niegan que Jesús es Dios. Ahí se desmorona todo. Por lo tanto, ellos, ¿no es cierto?, nos imputan la idea de que nosotros creemos en la idea pagana de un Dios de triada, es decir, nosotros creemos en un Dios Padre, un Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que equivale, según ellos, a 3 dioses. Pero eso no es la Trinidad, debemos decirlo. Y debemos entender que la Trinidad nos va a costar toda la vida entenderla, pero no porque no podamos entenderla, no la hemos de creer. Nosotros tenemos que enseñar, defender, ¿no es cierto?, claramente una doctrina que mana de las Escrituras, aunque, y digo esto para que ponga atención, aunque la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia, porque el testigo de Jehová le va a decir, a ver, muéstreme un solo texto, ¿cierto?, donde aparezca la palabra Trinidad. Y si usted no está bien firme en esto, va de alguna manera a claudicar, porque va a decir, vaya, tiene razón, pues si la palabra Trinidad no aparece. Pero no porque no aparezca el término, la doctrina está ahí, y nosotros tenemos que estudiarla, manejarla de alguna manera, medianamente al menos, para poder enseñar a otros que nuestro Dios se manifiesta en 3 personas. Vamos a la lectura de hoy en Deuteronomio capítulo 6, por favor. Vamos a comenzar de este punto, porque en la reflexión inicial yo decía, ¿por qué pasaje podríamos comenzar? Pero vamos por parte, porque es importante entender primero la revelación que recibió Israel. Nunca debemos despreciar que las Escrituras le fueron confiadas a los judíos, lo dice el apóstol Pablo, ¿ya? Estuve estudiando un poquito de lo que es el conflicto de entender la Trinidad en los primeros siglos, ¿ya? Negaban, por ejemplo, la deidad de Cristo, negaban la naturaleza humana o la naturaleza divina de Cristo. Algunos por ahí enseñaban que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento, ¿cierto? El marcionismo que se conoce. Y muchas otras cosas que salieron y que hasta el día de hoy perduran, ¿eh? Ahí tenemos los arrianos, ¿cierto? O el sabelianismo, o el modalismo también que se conoce. Bueno, muchas cosas salieron. Entonces, nosotros, hermanos, como creyentes de que este santo libro no es una indumentaria evangélica, sino que es la infalible palabra de Dios. Por lo tanto, cuando vamos desde Génesis a Apocalipsis, estamos hablando de que estamos apelando, ¿no es cierto?, acudiendo a la única norma de conducta y de fe, que es la Biblia. Entonces, partir por el principio es mucho más saludable. Ya vamos a tener que desarrollar algunos puntos en el Nuevo Testamento, pero partamos por esto. Deuteronomio capítulo número 6, versículo 4. Dice así, a mí me gusta cómo comienza esto, porque este es el sentido que el Señor despierta para que nosotros seamos salvos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hasta ahí la lectura. No pierda Deuteronomio 6, que lo vamos a desarrollar durante la mañana, y vámonos a 1 Timoteo capítulo número 2. Dice así la palabra del Señor, primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque lea usted, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El Señor bendiga su palabra. Bueno, este tema, hermanos, de hablar de la Trinidad, en donde Dios se manifiesta en 3 personas, pero a su vez no son 3 dioses, ¿ya? No es fácil, ¿no es cierto?, entenderlo. Ha sido muy complejo y a través de la historia. Vamos a ver todo eso también, al menos una pincelada de lo que significan algunas doctrinas que negaron este principio de que Dios es trino, es triuno. Primero, vuelvo a insistir, aunque la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia, Dios sí se revela
a través de las Escrituras como tres personas, ¿ya? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas coexistentes, ¿cierto? Independientes pero coexistentes y coeternas. Es decir, nosotros en la eternidad, por las Escrituras, descubrimos que Dios existía, que el Hijo existía y que el Espíritu Santo existía. Pero no, que no conformaban tres dioses, sino que era un solo Dios. De ahí algún pensador entre los primeros siglos dijo lo siguiente, dijo, para poder, ¿no es cierto?, aceptar esta doctrina que es muy difícil comprenderla. Dijo, lo que ocurre es que Dios se manifiesta de tres maneras, ¿ya? De tres modos. Es lo que se conoció como doctrina del modalismo. No sé si lo ha escuchado alguna vez. De dónde viene también, usted aquí se va a acordar, incluso los más antiguos veíamos siempre por ahí en el barrio una iglesia que se llamaba Iglesia Pentecostal La Voz en el Desierto. ¿Cuántos la conocieron? O La Voz Apostólica. Usted los veía cantando coros, ¿cierto?, hablando del Evangelio, pero ellos no son trinitarios, ¿ya?, sino que son modalistas, es decir, siguieron las enseñanzas de un tal Sabelio, ¿ya? Así se llamaba. Este Sabelio decía que Dios se manifestaba de tres modos. Podía ser el Padre, podía ser como el Hijo, podía ser como el Espíritu Santo, pero era una sola persona, no independientes a la vez, no había un concepto para él de triunidad, ¿ya? Entonces él lo explicaba racionalmente, pero entramos en muchos conflictos con esa doctrina. Son los famosos solo Jesús. ¿Quién ha oído hablar de los solo Jesús? O los unitarios, o los unicistas. Entonces, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. No vamos a hablar tampoco de falsas doctrinas, si no tomaría mucho tiempo. Pero imagínense Cristo en Getsemaní cuando oraba a su Padre. ¿A quién estaba orando? ¿O estaba orando a sí mismo? Porque ahí, según ellos, estaba Dios manifestado como Hijo. Pero él no ora a sí mismo, sino que ora a su Padre. Por ejemplo, en la oración intercesora de Juan 17, ¿cierto? Cuando le habla al Padre, intercede por sus discípulos ante el Padre, ¿a quién está orando? Si ellos no consideran que hay un Padre independiente, un Hijo que estaba en la tierra y el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que hacía la obra en el Hijo, es decir, la Trinidad presente allí. Entonces ese modalismo, esa idea sabelianista, de lo solo Jesús, para que sea más simple, es una herejía, es una doctrina, ¿no es cierto?, herética. Otro por ahí dijo, lo que pasa es que Jesús es una criatura de Dios, ¿cierto? En el primer siglo hubo un tal Arrio, no sé si alguien ha oído hablar de Arrio, siglo IV de Alejandría. Para resolver este conflicto él dijo, bueno, Jesús no es Dios, no es coexistente con Dios, no es coeterno con Dios, sino que es una criatura de Dios. Y Dios creó a Jesús. Testigo fiel y verdadero, nada que decir, pero no es Dios, según ellos. Pero Juan 1.1 dice algo muy distinto, ¿no es cierto? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, ¿y qué más? Y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne, Juan 1.14, en nuestro Señor Jesucristo. Pero de alguna manera quiso racionalizar aquello. ¿Y sabe quiénes son los hijos de Sabelio, de un tal Sabelio? Los testigos de un tal Arrio, los testigos de Jehová, son arrianistas, es decir, ellos niegan a Jesús como Dios. Ahora, en la insolencia de este Arrio aparecía esta idea de que el Padre no era eterno, porque hubo un momento en que el Padre estaba solo. Imagínense ustedes la imaginación a los que nos puede llevar, ¿cierto?, para poder tratar de satisfacer en nuestra mente finita, limitada, una doctrina que es infinita. Entonces llegar a decir que el Padre no era Padre eterno porque no tenía un Hijo eterno. Eso es negar lo que dice la Sagrada Escritura y que lo vamos a ver, ¿no es cierto?, de manera detallada. Antes de entrar en Deuteronomio capítulo número 6, yo quiero partir también por esta base, hermano. Vamos a Romanos 11, por favor. Antes de meternos en esta temática tan importante, es importante, valga la redundancia, que nosotros nos ubiquemos delante de Dios. Dios es infinito, hermanos. Dios es eterno. Nosotros somos limitados, aún siendo creyentes, todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. Y como tenemos una naturaleza pecaminosa, nuestra mente todavía es finita, no puede comprender todas las cosas. A veces nosotros somos insolentes de querer indagar en cosas que no están reveladas en las Escrituras. El propio libro de Deuteronomio dice, ¿no es cierto?, que las cosas secretas le pertenecen al Señor.
Algún día nosotros vamos a estar en su presencia y vamos a tener toda una eternidad para hablar de estas cosas y entenderlas, porque ahora no las podemos sobrellevar. Entonces hay mucha insolencia, mucha arrogancia en el hombre de querer explicar lo inexplicable. Mire cómo lo presenta el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 11 como base antes de meternos en esto. Dice así Romanos capítulo 11, versículo, usted puede leer ahí, versículo 33. Mire esta exclamación: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Quién de nosotros podría decir que conoce a ciencia cierta a Dios? No, ninguno de nosotros. Nosotros inclusive llegamos a decir por las Escrituras, en lugar de decir yo conozco a Dios, lo importante es que Él nos conozca a nosotros. Lo dice ahí también el apóstol Pablo a los Corintios. Entonces, la arrogancia no tiene cabida al momento de estudiar una doctrina tan importante, tan cardinal, como lo es la Trinidad de Dios, ¿ya? El Señor, nunca olvide, hermano, hermana, que el Señor da más gracia ¿a quién? Al humilde, ¿ya? Jeremías dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré, ¿qué más dice? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, cuando vamos a la Escritura, pidamos al Señor que nos dé sabiduría para entender las Escrituras. Por ahí viendo y tratando de actualizarme en las cosas que están sucediendo hoy día respecto a la Trinidad, escuchaba un argumento de un predicador, un influencer que decía, ¿no es cierto? Decía, nosotros debemos creer lo que creyeron los primeros cristianos, ¿ya? Lo que creyeron los, yo digo, mal llamados padres de la iglesia. Con eso debemos satisfacernos, decía esta persona. Yo creo que no. Yo disiento de lo que decía ese personaje. ¿Por qué? Porque nosotros debemos creer lo que le dice la Biblia. La Biblia no es tan abstracta como para decir no es clara. No, si la Biblia enseña todo lo que necesitamos saber. No enseña todo lo que queremos saber. Muchas veces la persona, muchas veces me ha tocado, así como ciertas confrontaciones y demandas de nuestra esperanza, y me dicen, a ver, ¿de dónde apareció la generación de Caín? Si la Escritura ahí en Génesis 4 dice que él fue sacado con una señal que el Señor puso en su cuerpo para que nadie pueda encontrarlo y matarlo, y dice que después encontró a su mujer y hizo su vida y las generaciones de Caín. ¿De dónde salió esa gente? Yo le digo así abiertamente a la persona que quiere confrontar ese tipo de cosas, le digo, no lo sé. Y no tienen por qué avergonzarnos decir, no lo sé. Pero estamos en una generación tan soberbia de sábelo todo que pretenden responder todas las cosas, aún las que no se pueden responder. Solamente podemos enseñar y creer y defender la verdad que está revelada. No sé si se entiende. ¿Por qué? Porque las profundidades de la riqueza de la sabiduría de Dios es insondable, es decir, no tenemos capacidad de meternos en esas profundidades. La otra vez escuchaba a una persona que decía que nosotros no tenemos capacidad de sondear el fondo del mar. Claro, por la presión que habría ahí, nosotros no seríamos capaces de conocer lo que ocurre allí. Sin luz solar, con una presión que vendría, nos reventaría. No se puede. De la misma forma, hermanos, ¿quién de nosotros podría sondear los juicios y los caminos inescrutables, como dice aquí Pablo? Versículo 34, Romanos 11, 34. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Verso 36, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Bueno, estas preguntas retóricas, hermano, como ustedes saben, la retórica significa, la pregunta retórica significa que usted sabe la respuesta. ¿Quién entendió la mente del Señor? Nadie. Nadie ha entendido la mente del Señor. Si lo llevamos a un plano muy transversal en las Escrituras, yo no puedo entender cómo el Señor escogió, por ejemplo, en Jericó una mujer sin ningún prestigio, sin ninguna obra, sin ningún mérito, y al contrario tenía méritos de sobra para ser condenada, como fue Rahab, ¿cierto?, la ramera.
Entonces usted con su mente dice, ¿quién entendió eso? Y uno de alguna manera logra entenderlo sobre la base de ir comprendiendo el Evangelio, que no salva al mejor, sino que salva al peor, como tú y como yo. No te creas el mejor, creámonos siempre el primero de los pecadores, como decía Pablo. Por lo tanto, mis hermanos, no entendemos su mente. Y dice, ¿quién fue su consejero? Él no necesita consejo de nadie. ¿Sabe por qué? Por una razón bien simple, pero no menos profunda. Porque Él es Dios. Cualquiera de nosotros que diga, cuando hablamos con nuestros pares, yo no necesito consejo de nadie. ¿Cómo usted calificaría a esa persona? Soberbio, altivo, ¿no es cierto?, altanero, arrogante. Ninguno de nosotros tiene credenciales para decir no necesito consejo de nadie. Al contrario, necesitamos el buen consejo de la palabra de Dios para vivir. Pero el Señor, el soberano, el que está sentado en el trono, no necesita consejo de nadie. Entonces, es muy bueno ubicarnos delante de Dios. Después dice el versículo 35 que Él le dio a Él primero para que le fuese recompensado. Esta idea, hermanos, de la retribución, de que yo le doy a Dios y Él me retribuye, no está en la Biblia. Él nos bendice por su gracia. No nos ganamos la bendición, sino que solamente una iniciativa personal, no es una recompensa, no es un premio, no es un galardón, es un regalo. La Biblia dice que la salvación es un regalo. Entonces, cuando entendemos esos principios, mis hermanos, esos principios de soberanía, esos principios de que sus juicios, sus caminos son inescrutables, ¿qué hacemos nosotros? Doblamos la cabeza, ¿cierto? La cerviz, y decimos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A mí me sorprende y quiero terminar esta parte descubriendo de que Pablo nunca habló por su propia cuenta. Aquí está citando Job, por ejemplo, está citando Isaías, capítulo 40, versículo 3 al 14, está citando incluso en otros pasajes los Salmos. Él nunca escribía ni hablaba por su propia cuenta. Gran ejemplo para nosotros, hermanos. Nuestras convicciones no deben estar basadas en lo que tú piensas, en lo que yo pienso. No sirve para nada eso, sino que tienen que estar basadas en lo que dice la palabra del Señor. Tus caminos, dice el Señor, tus pensamientos no son como los míos, ¿no es cierto? Ya lo leíamos en su oportunidad, cuando hablábamos de la justicia implacable de Dios. ¿Quién es Dios? Hemos estado preguntando todos estos domingos. Él decía, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos, son infinitamente más excelsos. Entonces el sentido de ubicación es muy importante, hermano, antes de entrar en la Trinidad y darnos la idea arrogante de decir aquí les vamos a enseñar lo que es la Trinidad. No, que el Señor nos revista de humildad. Es una doctrina no fácil de comprender, no fácil de aceptar porque escapa a nuestras lógicas humanas, ¿cierto? Entonces, yo le voy a invitar a mi hermano que pueda abrir una PPT, ahí una presentación muy cortita. Dios manifestado en tres personas. Bueno, aquí nosotros vemos esta idea de tres personas coexistentes y coeternas, es decir, siempre existieron, siempre estuvieron allí. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Son independientes, ¿cierto? No es que Dios un día se manifieste como Padre, un día se manifieste como Hijo o como Espíritu Santo, en la idea, como decía delante, del modalismo antiguo. No. El Padre es uno, el Hijo es uno, el Espíritu Santo es uno, pero a su vez son tres personas distintas. No es fácil decirlo. Algunos han querido explicarlo con materiales o con ideas humanas. Por ejemplo, yo una vez les decía a los niños, ¿ustedes han visto un huevo? El huevo usted lo parte, ¿cierto? Y inmediatamente aparecen tres partes, ¿ya? Aparece la cáscara, aparece la yema, aparece la clara. ¿Me equivoco, cierto? Sí, no me equivoco ya. Pero esa idea muy humana, muy doméstica, no representa la Trinidad, aunque de alguna manera nos da una pequeña luz a nuestras mentes finitas. ¿Por qué? Porque si usted encuentra una cáscara, usted nos dice esto es un huevo. El huevo lo conforma la yema y la clara también. O encuentra, no sé, las viejitas, perdón, con todo respeto.
cuando cocinaban separaban la yema de la clara. Yo me acuerdo haber visto alguna vez eso, ¿eh? Y separaban con una cosita y dejaban solamente la yema, ¿sí? Entonces usted se encuentra con una yema, usted no va a decir, este es un huevo, no, es una yema de huevo. Cuando nosotros vemos la Trinidad, no es que sean apariciones de la deidad, sino que son tres personas que en sí mismos son Dios, pero no conforman tres dioses, sino que es un solo Dios, bastante complejo. Algunos lo han querido representar como en la Trinidad o en la idea trina del agua, por ejemplo, ¿cierto? El agua puede estar en estado líquido, sólido y gaseoso, que podría ser a lo mejor lo que más se asemejara a esto, porque sigue siendo agua, en estado gaseoso, en estado sólido. Otros han querido hablar en cuanto a la creación, ¿no es cierto?, el espacio, la materia, la energía, cuando habla, por ejemplo, uno de tiempo también, en lo temporal de la existencia, porque en la eternidad no hay tiempo, es atemporal, y uno dice pasado, presente y futuro, hay una idea tripartita. Muchas cosas hemos querido decir, pero ninguna representa fidedignamente lo que es la Trinidad. Los sabelianistas, los solo Jesús, yo me acuerdo haber conversado largamente con uno, y usted lo detecta como, oran a Jesús, ¿ya? Oran a Jesús, por eso es que es tan importante la doctrina, mis hermanos, ¿eh? Cuando usted ora desde aquí, usted también está impartiendo una doctrina. Usted no puede decir, Padre, tú que moriste en la cruz por mí. No, el Padre no murió en la cruz, el que murió es el Hijo. O decimos, te alabo Jesús. No, nosotros alabamos al Padre en nombre de Jesús. ¿Por qué lo decimos así? Porque Él lo enseñó. Nuestras oraciones van dirigidas al Padre en el nombre del Hijo. Entonces los solo Jesús oran solo a Jesús. Y hablan solamente de Jesús. Y una vez una persona me decía, ¿cómo puedes creer la Trinidad? Cuando 1 más 1 más 1 son 3. Bueno, lo injusto de ese argumento, ¿no es cierto?, es por qué si quieres rebajar al Dios eterno, al Dios infinito, a las matemáticas elementales, ¿por qué no mejor será decir 1 por 1 por 1? 1 por 1 por 1 son 1. Pero 1 más 1 más 1 son 3. ¿Viste que eres pillín? Le decía yo. Bueno, ellos decían, a ver, te voy a pillar acá. Cuando el Señor dijo que nosotros debíamos bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28, ¿se acuerda? Él me decía, y me acuerdo, me decía, ¿y cuál es el nombre? Si ahí no lo dice. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en lugar de entender que ahí hay una idea de autoridad de la Trinidad, es decir, cuando uno bautiza a un creyente, a un nuevo creyente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no está apelando a un nombre en particular, sino que está apelando a la autoridad de esta Trinidad que se revela en la Escritura. Pero él decía, ¿cuál es el nombre? El nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo es Jesús, el nombre del Espíritu Santo es Jesús, lo decía. Entonces, esos argumentos son presentados para, de alguna manera, tratar de racionalizar algo que no es racional, entenderlo. Cuando el Señor Jesucristo se bautiza, de lo cual vamos a hablar en algún momento, vemos la Trinidad, vemos al Padre hablando desde los cielos, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vemos al Hijo sumergido en las aguas del Jordán y vemos también al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma, como paloma, dice, ¿no? Por lo tanto, vemos una triunidad, no 3 dioses. Pero de eso vamos a estar hablando. Veamos la próxima lámina, por favor. A ver si nos vamos a Deuteronomio capítulo 6. Lo tiene abierto en su Biblia, ¿cierto? Esto es lo que se conoce como la Shemá. Shemá, no sé si estará bien la pronunciación, yo no sé de hebreo. Soy doctor en otras cosas. Pero la Shemá significa oye Israel. Y yo siempre quiero enfatizar, el Señor siempre nos llama la atención al oído. Si oyeres hoy su voz, hemos estado estudiando los jueves, no endurezcáis vuestros corazones. Bueno, en estos jeroglíficos, vamos a decir así, que es la idea interlineal, ¿no es cierto?, del texto que tenemos nosotros aquí en nuestra Biblia Reina Valera, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿ya?
aparece arriba en una transliteración, podríamos decir, para que lo podamos pronunciar, pero aparecen los textos en hebreo originales. Y abajito aparece en español en rojo. Se alcanza a ver al fondo, ¿no? Entonces, la lectura en el hebreo no es como nosotros leemos, ¿no es cierto? De izquierda a derecha. Nosotros leemos en el hebreo de derecha a izquierda. Oye Israel, el Señor, Yahvé, o Yahweh, o Jehová. Aquí aparece en nuestra Biblia Jehová. Deténgase allí. Como ustedes saben, siempre yo he insistido en este punto, hermano, en esta idea de volver a las raíces hebreas. A veces se crean muchas polémicas con decir cuál es el nombre de Dios, si Yahweh o Jehová. Y entran a veces en discusiones, hermano, estéril. Yo me acuerdo, permítame lo que le comento, pero cuando era joven, ¿cierto? Hace poco, yo iba a la Plaza de Armas a ver cómo debatían. Habían unas tertulias que se armaban allí y me sentaba en una banca y se armaba un grupo ahí de hombres que debatían, y me acuerdo un debate en particular sobre el nombre de Dios. No que Yahweh, no que Jehová. Y no se pusieron nunca de acuerdo. ¿Y sabe por qué no se ponen de acuerdo? Porque no hay manera de ponerse de acuerdo, porque el nombre de Dios es impronunciable. Lo que usted ve ahí en Yahweh, en el texto, son consonantes que no tienen pronunciación. Y, H, B corta, H. No se puede pronunciar porque el nombre de Dios es impronunciable. Fue revelado a Moisés la otra vez, nos acordábamos, ¿se acuerda? Capítulo 3 de Éxodo en adelante, capítulo 4, yo soy el que soy, es decir, el Eterno es el que se revela a Moisés. Entonces, raya para la suma, no nos hagamos problemas, hermano, por favor, superemos esos debates estériles. No, yo digo que es Yahweh y se acabó. Y muchos se separan y se pelean por eso. Bueno, el Señor dice, oye Israel, el Señor, Yahweh o Jehová, nuestro Dios, deténgase allí. Nuestro Dios es Elohim. Es decir, Yahweh, el Señor, Yahweh, nuestro Elohim, note, nuevamente, el Señor es uno. Ejad. Fíjense que hay dos cosas que quiero comentar. Ya vamos a ver este tema de Elohim. Literalmente, si nosotros extrayéramos, ¿cierto?, este texto de la Biblia y cerramos la Biblia, por supuesto que podríamos leer lo siguiente. Se podría leer, el Señor, nuestros dioses, el Señor es uno. ¿Cómo entendemos eso? Porque la palabra Elohim, como lo hemos dicho, tiene que ver con un sustantivo de pluralidad. Es un texto hebreo que nos permite entender la base, ¿no es cierto?, de nuestro dogma trinitario. Ya los hebreos lo enseñaban. No hablaron ellos de Trinidad, pero al enseñar este término Elohim, estaban presentando indiscutiblemente la pluralidad de Dios. ¿Se entiende lo que es plural, cierto? A veces se nos olvida la gramática. Las tablas se le han olvidado a usted, ¿o no? A veces se olvidan las tablas y también se olvida qué es lo que es plural y qué es singular. Plural es varios, pero de ninguna manera señalan la idea de que son varios dioses. En otras palabras, Israel se distinguía del resto de las naciones por ser un pueblo monoteísta. Mono significa uno, teísta, Dios, un Dios, a diferencia de todos los pueblos. Por eso que es imposible esta idea ecuménica de que todas las religiones conllevan a Dios. No, es imposible. Ya nosotros creemos también, igual que los israelitas, igual que los hebreos, que Dios es uno. Es decir, nosotros somos monoteístas también. Ellos adoraban un solo Dios. YH, B corta H. Bueno, ¿qué es lo que quiero señalar, hermano? Primero, que aparece en la revelación de este Dios, de este Señor que es traducido en nuestra Reina Valera, Jehová, Señor, tu Dios, es decir, Elohim, es uno. No son tres, no son varios, es uno. Y esa expresión uno ahí que usted lee al final, ¿cierto? En el
el término a la izquierda de su pantalla. Ejad es uno. La idea en el hebreo es unidad compuesta. Es como cuando hablamos del matrimonio. ¿Se acuerda cuando el Señor decía, el hombre dejará a su padre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Es decir, son dos, pero pasan a ser una unidad compuesta. Cuando hablamos del matrimonio hablamos de unidad compuesta. Nosotros estamos en Cristo y pasamos a ser una unidad compuesta con Él. Somos el cuerpo de Cristo, no sé si se entiende. Ya vamos a hablar de eso. La otra diapositiva, por favor. Quiero mostrar esto, hermanos, para que podamos distinguir inmediatamente la separación de lo que creían los pueblos paganos, porque si algo debemos reconocer, hermanos, es que los pueblos paganos distorsionaban siempre la enseñanza hebrea. ¿Usted se ha puesto alguna vez se ha preguntado a sí mismo, cuando nosotros vemos, digámoslo en simple, las culturas precolombinas aquí en América, ¿de dónde provino esta enseñanza del sacrificio? Bueno, el sacrificio, mis hermanos, el sacrificio, la redención por medio de un sacrificio parte, a la luz de la Biblia, desde Génesis capítulo, ¿qué capítulo? Capítulo 3, ¿cierto? El Señor toma pieles y viste a nuestros primeros padres. No había manera de que ellos pudieran ser redimidos sino a través de un sacrificio. Implícitamente el primer sacrificio sustitutorio, donde el Señor sacrifica un animal, no sabemos qué animal, podríamos por inferencia a través de la Escritura decir que era un cordero, no lo sabemos, no lo podemos afirmar, pero las pieles del animal sustituto fueron suficientes para cubrir, ¿qué cosa? La desnudez de nuestros primeros padres. Muy bien, dicho eso, la enseñanza del sacrificio comenzó a diseminarse por la tierra. Y el paganismo y el pecado del hombre distorsionó el sacrificio. Y ahí tenemos nuestras culturas paganas aquí, que son a veces dignas de elogiar. Yo no sé si es tan digno de elogiar que los, ¿no es cierto?, aztecas se subían a las pirámides, le cortaban la cabeza y sacaban el corazón, sanguinaria. Nunca estuvo en el corazón de Dios aquello. Incluso pueblos autóctonos, ¿no es cierto?, aquí en Chile, el sacrificio, por supuesto que está ahí arraigado. De la misma manera, la enseñanza monoteísta que Dios le legó al pueblo de Israel comenzó a ser distorsionada en los pueblos paganos. Por eso que el Señor le decía a Israel, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, aunque encierra una pluralidad, no te olvides, Jehová es uno. En Egipto, por ejemplo, tenemos la triada pagana, Horus, Osiris, Isis. En Babilonia, Ishtar, Sin y Shamash. Los filisteos, los famosos filisteos, que aparecen en la Biblia como esa aguja continua en contra de Israel. El dios Dagón, ¿se acuerda de Dagón? Que como anécdota ya lo cuento, ¿cierto? Me da risa. Cuando llevaron y capturaron el arca y lo pusieron frente a Dagón, ¿qué le pasaba a Dagón? Se caía. ¿Ya? No soportaba la presencia del arca. Dioses pequeñitos, chiquititos. Dagón, Baal, muy conocido, y Astarte. Esto por mencionar algunos. Y están en la cultura hindú-budista, ¿no es cierto?, los hindúes, que también tienen sus triadas. Está Brahma, Vishnu y Shiva. No, en el hebreo y en el cristianismo, ahora nosotros podemos decirlo, no tenemos triadas. Nosotros creemos en un solo Dios. Eso es importante subrayarlo así, enfatizarlo. En un solo Dios. Pero ese Dios escapa a nuestra lógica porque se manifiesta de manera independiente, a pesar de ser coexistente y coeterno, en tres personas. Un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Miren, antes de terminar esta parte, yo lo invito a leer en Éxodo capítulo 20, por favor. Éxodo 20, versículo 1 al 3, dice así. Éxodo 20, 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Podemos salir nomás de la diapositiva, hermano.
Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. No dice tus dioses, ¿no? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás, ¿qué dice? Dioses ajenos delante de mí. Ya, bueno, esto es parte de los 10 mandamientos, lo que se conoce como los 10 mandamientos. El Dios de Israel se revela como un solo Dios. Y le manda el Señor a Israel a no tener dioses con D minúscula, deidades creadas por los hombres en esta distorsión trinitaria, es decir, politeísmo, es decir, varios dioses, les manda no tener dioses ajenos delante de él. Pregunta, ¿qué pasaba con Israel? ¿Obedeció plenamente al pie de la letra esta instrucción inicial? Porque ¿cuál es el contexto? Israel saliendo de Egipto, Israel siendo tratado por Dios en medio del desierto, Israel recibiendo la ley de Dios y las advertencias del Dios todopoderoso, el único Dios, ¿cierto? Es uno, Ejad. ¿Y qué hacía Israel? Hacía todo lo contrario. Entonces, ¿cuán similares somos nosotros con Israel, hermano? Desde acá siempre pedimos perdón. ¿Y por qué pedimos perdón? Porque continuamente no obedecemos. Pedimos perdón porque constantemente no hacemos lo que debemos hacer, porque pecado no es solamente hacer lo que no debemos hacer, sino que hay algo que a veces se nos pasa por alto. Es no hacer lo que sí debemos hacer. Entonces, similitud entre Israel y nosotros, somos muy parecidos. Hay un pasaje para que lo vamos a buscar, pero solamente quiero comentarlo, si no nos vamos a alargar mucho. El famoso becerro de oro. El pueblo le decía a Aarón, viendo el pueblo de Moisés, que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses. Pero ¿cómo puede ser esto? El pueblo de Israel, que vio los portentos, que vio el poder de Dios. Nos estuvimos acordando el jueves de Faraón. El Señor endurecía el corazón de Faraón con un propósito, mostrar los portentos, las maravillas, los milagros a través de el endurecimiento del corazón de este hombre. La fama del Dios Todopoderoso trascendió de Egipto a todas las naciones. Ellos vieron la gloria de Dios, vieron cómo el mar rojo se abrió. Y una vez que venían el ejército enemigo, los egipcios, el mar se cerró y murieron todos. Sin embargo, hubo un momento en que se sintieron que Moisés ya no volvía. Había subido al monte Sinaí a buscar las tablas de piedra, escrito con el dedo de Dios, y había, comillas, tardado. Mire la similitud hoy día, porque hoy día también la iglesia piensa que el Señor tarda en venir. Y dice, haznos dioses. Esto es Éxodo 32:1. Y después, voy a resumir en el versículo 4, Éxodo 32:4, si lo quiere buscar, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Aarón, este es el líder, hermano, el líder que debía dar lo que la gente necesitaba, no lo que la gente pedía. Hoy día me temo que los líderes dan a la gente lo que la gente quiere, no lo que la gente necesita. Sea que quedan 2 o 5 personas, ¿qué más da? Hay que ser fiel a la palabra de Dios y punto. Les hizo un becerro de fundición, entonces dijeron Israel, estos son tus dioses. Bueno, ¿qué es lo que nos está ratificando lo que estamos leyendo? Que el pueblo estaba rodeado de paganismo y continuamente caía en estas ideas de paganismo. Por ejemplo, si usted ve acá mismo en Segundo de Reyes, el libro Segundo de Reyes, por favor. Segundo de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer algunos pasajes selectos. Por ejemplo, versículo 16. Dice así, Segundo de Reyes, estamos en la lectura, ¿cierto? Segundo de Reyes 17:16 dice, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron
y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, provocándole a ira. Salta el versículo 29. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Verso 33, note lo que dice: temían a Jehová y honraban a sus dioses, esta idea de mixtura, decían temer a Jehová, pero honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Verso 41, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Bueno, de más está agregar, hermanos, que nosotros siempre citamos ese Salmo 115 que dice que tienen ojos, no ven, tienen oídos, no oyen, tienen manos y no palpan, etc. Todos estos dioses que conforman el politeísmo rodeaban a Israel. Y el Señor le insiste: no te vayas a confundir, Israel, Jehová tu Dios es uno. Jehová es uno, no son 3, no son muchos dioses, sino que es un solo Dios. ¿Qué es lo que quiero señalar con estos pasajes que hemos leído, hermano? Que esta idea de esta doctrina, mejor dicho, de Trinidad, de ninguna forma significa que nosotros somos politeístas. Nosotros adoramos un solo Dios. Que los pueblos paganos distorsionaron con sus famosas triadas y multitud de dioses, eso es otra cosa, eso es producto del pecado. Pero Israel creyó en un solo Dios, y nosotros, al igual que Israel, creemos en un solo Dios que se revela, se manifiesta a través de 3 personas. Vamos a ver esto de Deuteronomio capítulo 6, los minutos que quedan, ya estamos terminando. Se nos pasó como un suspiro, eso espero, hermano. ¿Cuántos bostezos ha hecho? Deuteronomio capítulo 6, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ya lo hemos dicho, esta expresión nuestro Dios, esa palabra Dios ahí, que es un sustantivo, Dios, esa palabra original, usted la puede buscar, es Elohim. ¿Dónde encontramos por primera vez este Elohim? Por primera vez. Génesis capítulo 1. Vamos a Génesis capítulo 1. Aquí no vamos a entrar en nada misterioso, hermanos, solamente vamos a decir lo que dice la Escritura. La palabra Elohim en el hebreo significa plenitud de fuerza, poderoso, ¿ya? Así como hablábamos, por ejemplo, de estos atributos de Dios, ¿se acuerda? Encerrados en expresiones como el Eyón, el Shaddai, ¿se acuerda que lo estuvimos hablando? Que hoy día en esta herejía de la cuadridimensión, que dicho muy de paso, vamos a estar hablando Dios mediante en el programa Enfoque del día miércoles, es una distorsión de la revelación de Dios. Ellos dicen que el Shaddai es la parte femenina de Dios. Imagínense. Y uno empieza a indagar y claro, va descubriendo que hay una parte donde se asemeja a unos senos de mujer, que de donde deriva del árabe la palabra Shaddai. Y ellos así abiertamente interpretan que es la parte femenina de Dios. Entonces, hay una arbitrariedad, de alguna manera soberbia, de sepultar toda doctrina ortodoxa y comenzar con nuevas cosas que a la gente le encanta eso. ¿Para qué estamos con cosas? La gente quiere oír, tiene comezón de oír y quieren oír cosas nuevas. Entonces imagínense a alguien con harta elocuencia y que tiene un respaldo no de 50 personas, sino que de miles de personas, y dice: el Señor me reveló que Dios no es trino, sino que tiene una cuadridimensión. Eso está pasando hoy día mismo. De eso vamos a estar hablando. Y todo parte
por la especulación. En Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios. Ese Dios originalmente es Elohim. ¿Y qué es lo que es Elohim? Ya lo habíamos mencionado. Insinúa, o sea, el término significa plenitud de fuerza. Pero además, y esto nadie lo puede negar, insinúa la pluralidad de personas en la deidad, compatible absolutamente con lo que nosotros ahora llamamos Trinidad. En hebreo, lo que señala en cuanto a poder creativo, este Elohim que tiene poder para crear, lo hemos estado mencionando, también menciona como que estuviese describiéndose él en muchos. Esa es la idea en el hebreo. Algunos exclusivamente lo interpretan como una idea, no sé si lo he escuchado alguna vez, de lenguaje majestuoso o majestático que se conoce. Es decir, está hablando de una perspectiva majestuosa. Pero ahí es donde entra la mesa queda coja, porque aquí nos encontramos con este mismo término Elohim, si usted avanza un poquito, con el versículo 26. Génesis 1:26, dice así, entonces dijo Dios, hagamos, esto sí que es complicado, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, etcétera, etcétera. Estoy terminando, se nos fue el tiempo. Entonces dijo Dios, no dice entonces dijeron los dioses, porque Elohim, que encierra pluralidad, sigue siendo un solo Dios. Entonces uno dice, bueno, ahí está usando el lenguaje majestuoso, si lo interpretáramos exclusivamente desde ese punto de vista. Pero aquí hay un verbo de por medio que dice, hagamos. Está una acción de plural, no solamente de uno, sino que en plural. Y esta es una interpretación y una transcripción fidedigna al texto, a lo que se tiene como texto, ¿no es cierto? Es decir, entonces dijo Dios, Elohim, singular, hagamos, plural. ¿Cómo se entiende eso? No podríamos tampoco decir, y dijeron los dioses, hagamos, porque Dios es uno. Pero aquí está revelando la pluralidad en su imagen. A mí me llama la atención cuando dice, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Lo que debemos entender, hermanos, que nosotros, los seres humanos, fuimos creados en un principio trinitario. Porque así como Dios es uno y que se manifiesta en tres personas, ya lo hemos dicho, coexistentes, coeternas, independientes si bien, pero todas con atributos privativos, cada uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, así también Dios los creó de tres partes a nosotros, conforme a la imagen y la semejanza de Dios, es decir, cuerpo, alma y espíritu, de lo que vamos a hablar más adelante. El Señor bendiga su palabra.